Centro de Estudios y Difusión del Pensamiento Humanista Cristiano. Para quienes no me conocen, yo soy Diego Hurtado, el secretario ejecutivo de la corporación, y le doy la palabra a nuestro presidente Felipe Sandoval para que nos dé unas palabras de bienvenida. Solo agradecer a todos ustedes por la asistencia. Este es el segundo conversatorio que tenemos este año. Pretendemos tener una regularidad de uno cada mes o uno cada mes y medio. Pensábamos que el tema de hoy día es muy relevante, sobre todo porque hace 2 semanas, ¿no es cierto?, tuvimos la elección de los consejeros constitucionales, y el tema de la democracia y la participación es consustancial a lo que se va a discutir. Y tenemos hartas caras nuevas aquí, así que decirles que la Corporación Humanismo Democracia es una institución que está pensada para promover los valores del humanismo cristiano de manera amplia a todos los que se interesen, y nosotros felices de tener una relación permanente con todos los que asisten, sean miembros o no de la corporación, pero queremos tener un diálogo que permita darle fuerza a los valores que queremos promover, y de ahí aportar hacia políticas públicas que sean importantes para el país, pero también pensamos esto como algo que ojalá pueda trascender la frontera, y así pues pensamos tener algunas conversaciones a futuro sobre temas que vayan más allá de nuestra realidad. Así que bueno, agradecerles, y Diego, tú podrás introducirnos con las instrucciones y cómo vamos a operar, los tiempos, etcétera. Y gracias al profesor Enrique Morales por haber aceptado asistir a esta charla, porque consideramos que es muy importante su opinión y la conversación que vamos a tener con él. Bueno, como bien decía nuestro presidente, estos conversatorios se tratan de convertirnos en las casas de los distintos humanismos y pensar la democracia. Así que es por eso que tenemos hoy día al profesor Morales con nosotros, y su ponencia de hoy día aborda el tema de la democracia como compromiso y aspiración, para plantear el tema de la participación democrática. El profesor Morales es cientista político de la Universidad Católica, máster en estudios políticos aplicados de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas y el Instituto Ortega y Gasset en Madrid, doctorando en Politics por la Universidad de York, Inglaterra, especialista en teoría política y negociación, y actualmente se desempeña como académico en la Universidad Autónoma de Chile. Quiero, sí, antes de comenzar, dedicar esta exposición a un gran profesor que me marcó mucho y que nos ha dejado en estos días, Óscar Godoy Arcaya. En su nombre, porque fui su ayudante, fui su colega, él me formó y yo soy un agradecido. Podemos tener diferencias. Él efectivamente tenía un pensamiento más ligado a Rawls, al liberalismo procedimental, y yo tengo un pensamiento naturalmente ligado al liberalismo comunitario y con una fuerte base en el humanismo cristiano. Quiero comenzar recordando que a fines de 1986, cerca de diciembre del 86, tuvimos una visita en plena dictadura de un gran pensador canadiense, Charles Taylor. Y esa visita motivó un libro que hace no más de 6 años ha salido publicado de forma bilingüe, que es Republican Democracy, conocido naturalmente como democracia republicana. Aquí la etiqueta está bien usada, digamos. Y a ese respecto, el libro desarrolla una tesis muy interesante de democracia que intentaba iluminar un contexto como el nuestro. Pocas veces un pensador anglosajón sitúa su análisis reflexivo, teórico, político en un contexto de un país latinoamericano, sudamericano, como el nuestro, Chile. Y fíjense que es interesante volver a ese texto porque pone el acento en 3 momentos que son cruciales para entender la democracia en su sentido fuerte. Y esto para entenderlo justamente como yo titulé esta conversación, como una aspiración y como un compromiso. ¿Qué significa que algo sea una aspiración? Significa
que yo quiero que eso tome vida, tome forma, tenga un sentido y un alcance. Y para ello, como no está en la concreción, como no está en la realidad, como está en mi sentir interior, se produce esta conjunción que yo llamo conativa y activa. Conativa, en el sentido ya perdido en el español, del esfuerzo, del empeño, de eso que hace que juntemos energía para que algo llegue a ser realidad, que se conecta con la acción, con lo activo, para que esa concreción se haga presencia. Aquí, naturalmente, Taylor lo que intenta hacer, y yo concuerdo porque él ha vuelto en The Narration of Democracy, que es un texto de hace un año, él ha vuelto sobre esta idea de la democracia como una aspiración y como un compromiso. ¿Qué significa aquí? Significa que lo que se está intentando hacer es volver a una unificación entre la conciencia moral y la conciencia práctica del ser humano. En el fondo es una vuelta a la ética prudencial aristotélico-tomista, por decirlo de alguna manera, en cuanto a una extensión o una continuidad con el pensamiento cristiano también, griego y cristiano. Y eso no es menor. No es menor, sobre todo, si miramos a la democracia y la miramos de frente. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy en día? La democracia está invadida por dos teorías que podríamos denominar simplistas, simplonas, reduccionistas. Por un lado, una teoría que viene dada del mundo del pensamiento rusoniano y que ve a la democracia naturalmente empujada hacia la construcción de una voluntad general entendida como algo que se sustenta, se justifica, se legitima a través de un ideal de unanimidad. Eso por un lado. Y por otro lado tenemos una visión economicista, reduccionista, en el sentido, yo diría, total y absolutamente neoliberal del término, donde la democracia es entendida simplemente como un apéndice de algo bastante complejo y articulado, donde el mercado captura todos los roles, incluso de la sociedad y el Estado como tal. Frente a esto, ¿qué consecuencias tenemos? Por un lado, nos va a indicar Taylor en su minuto, se produce una atomización que naturalmente decanta en una fragmentación de la sociedad, en una hiperindividualización, digamos, en un hiperindividualismo que naturalmente va destruyendo el tejido social y va desencadenando procesos de despolitización y procesos naturalmente de desintegración social. Eso absolutamente a la par, insisto, de una teoría economicista que naturalmente convierte al ciudadano en un cliente y convierte al Estado y a la sociedad en un mercado más. Ahora, el otro lado de la voluntad general que deviene, digamos, del pensamiento rusoniano, el análisis parece ser más complejo. Porque efectivamente tenemos ahí unas ciertas tradiciones que podríamos denominar marxistas, leninistas, socialistas, que son herederas de esta idea de la voluntad general entendida como unanimidad, y que obviamente tienen sus variaciones, tienen sus matices, pero que en ese minuto, en 1986, Taylor decía claramente, tal cual lo dijo de la teoría economicista, producían un debilitamiento del sentido fuerte de democracia. ¿Por qué digo que esto es más complejo? Lo voy a ir explicando más adelante, porque hasta el minuto tenemos entonces dos polos que en el fondo no son expresamente la posición ni de Taylor ni la mía, la economicista ni la rusoniana de corte de voluntad general adscrita a una idea de unanimidad. Al paso, Taylor empieza a notar en ese relato de ese libro, de que las sociedades están viviendo un renacer de lo que podríamos denominar una relectura de la visión rusoniana. Y que está mirando, en el fondo, a la concepción de la democracia identitaria. Una democracia también asambleísta.
Una democracia que para ese minuto, en la visión de Taylor, del Chile que estaba observando, no se veía con claridad que estuviese apareciendo. Es interesante lo que Taylor nos está diciendo. Con mucha agudeza, en su minuto, en diciembre de 1986, él estaba visualizando los dos mundos que conocíamos. Por un lado, un mundo que estábamos dejando atrás y que fue en el fondo reordenándose con la renovación principalmente socialista, y al mismo tiempo un mundo que estaba teniendo una experiencia de gobierno sin haber sido elegido, digamos, que tenía una visión naturalmente más economicista o más mercantil, digamos, de los procesos políticos. Y que al mismo tiempo había logrado avanzar en otras temáticas producto de la mano dura de toda dictadura. Al paso, nuevamente, es interesante ver la otra visión wilsoniana que deja abierta, como una cajita ahí asomándose, porque si miramos el hoy, está con nosotros. Esa visión de democracia identitaria, asambleísta, que está buscando justamente lo que Taylor adelanta, que sería el problema. Esa visión, dice, fragmenta a la sociedad. Y la fragmenta porque focaliza en temas particulares. O sea, no es un particularismo como podríamos entenderlo desde la cultura o desde otras nociones, sino que es un particularismo de reclamos que están atados a la contingencia, que están atados a ciertas visiones ideologizadas, que están atados a algo que de alguna u otra manera no responde, no empuja, no solicita la asistencia de una empresa común. Y ese carácter identitario, fracturante, en el fondo es lo que estamos viendo nosotros con respecto a los reclamos de ciertas minorías, de ciertas concepciones identitarias a partir de las diversidades sexuales, a partir naturalmente del reconocimiento de los pueblos originarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo aquí, igual que Taylor, no estoy criticando el contenido y sentido de esas demandas, sino justamente la mecánica, la articulación fragmentadora que somete a la sociedad a la pérdida de un sentido de empresa común. Y en ese sentido va a decir Taylor algo que es muy, muy interesante, que incluso desde el punto de vista de la unanimidad, incluso desde el punto de vista de esta segunda visión identitaria asambleísta de Rousseau, digamos, y la concepción economicista, hay un intento por gobernar a otros o gobernarme a mí mismo. Y ese intento autogestionador o no autogestionador, en el fondo pierde de vista lo que él termina diciendo es el elemento fundamental de toda democracia: las relaciones entre una persona y otra. Para decirlo en fácil, el in-between, el entremedio entre un ser humano y otro. Esto no es una idea nueva, Martin Buber ya había hablado del man between man, digamos, de esta idea de rescatar el in-between. La diferencia con Taylor es que este rescate del entremedio, del in-between, es un rescate sobre la base de un contexto en que él está actuando de una manera consciente, que es el contexto de la diversidad cultural, de la diversidad sexual, de la diversidad ideológica. Él no es ciego a la diversidad. Lo que él le teme es que esa diversidad termine siendo, en el fondo, una suerte de balcanización, de fragmentación, que nos quite el sentido de la común unidad. Pero naturalmente no arremete contra esto. Sabe que el humanismo que él adhiere, el humanismo cristiano cívico, tiene que tener un elemento fuerte observando aquello, vivenciando aquello, dándole sentido a aquello. Pero eso no puede resultar en un debilitamiento del concepto de lo común.
Eso por un lado, como terminando esta parte. Quisiera hacer como enlace a esta idea, que me parece apasionante que haya sido dicha con una proyección y una agudeza de la realidad chilena realmente que a mí por lo menos me llama mucho la atención, poderosamente la atención. Quiero enlazar con una pensadora del último tiempo, Melissa Williams, que también de Canadá y también de temas de interculturalidad y de multiculturalismo. Ella menciona algo que a mí me hace sentido respecto a qué idea de lo común es lo que tendríamos que tener en mente. Porque naturalmente está implícito en el apego a la democracia, justamente de que Taylor no está pensando en una idea común de carácter estrictamente confesional o homogeneizadora. Está pensando en un concepto común, insisto, muy consciente de la complejidad de las sociedades contemporáneas. Y aquí arremete algo que también ha aparecido en el último tiempo, sobre todo con esta idea del constitucionalismo social y refundacional, que nos trae a colación el Frente Amplismo y el Partido Comunista. Las concepciones refundacionales o de origen, la apelación a identidades de origen o a ciertos anclajes que están a espaldas de la realidad y de la dinámica social, en el fondo, tienen ese doble problema. El anclaje identitario fragmentador y el anclaje constitucionalista refundacional tienen el mismo problema. Quieren inventar todo desde cero. Y eso obviamente tiene mucha fuerza desde la retórica. Tiene mucha fuerza como para decir, soy distinto. Es como cuando los pueblos que están en crisis inventan enemigos comunes para poder entenderse más homogéneos, más unidos. Entonces, la fuerte respuesta identitaria, desde ahí, como concepto inicial, naturalmente es muy llamativa. Es muy llamativa. Esto desde la antropología y la sociología se entiende como visión esencialista, como esa invitación a volver a ciertos orígenes. Bueno, todos nosotros hemos vivido aquello también con ciertas complejas ideas muy retóricas de lo que es la chilenidad y de lo que es en el fondo la ambientación nacionalista. Y justamente Taylor en algún minuto se lamenta y dice qué lástima que la concepción patriótica haya devenido en una concepción nacionalista. Porque ahí no está lo que se está diciendo. Y Melissa Williams, en el fondo, sitúa ahora lo que estamos diciendo, lo común, en la ciudadanía. Y una ciudadanía que no responde a un origen. Una ciudadanía que no está presa de una expresión refundacional. ¿Por qué? Porque todos estos pensadores están conscientes que vivimos en una sociedad de migrantes, en una sociedad que está transhumante, en una sociedad de alta movilización. Y por lo tanto, nosotros tenemos que colocar en cambio la lógica, la teoría, la reflexión en el futuro común. Y aquí estoy hablando de futuro común, para no usar la palabra destino común, porque leí alguna vez en un paper posterior de Melissa Williams, en que ella sentía que la palabra destino era muy fuerte, era como algo inexorable, que de alguna manera estaba determinado en el futuro, determinado prolépticamente, como a posteriori. Entonces prefería hablar de futuro común ahora, como algo más articulado, más libre, más propio de la convivencia humana. Y ahí yo concuerdo, digamos, que efectivamente tiene que darse esta idea que nos está invitando Taylor inicialmente, de entender la democracia como un llamado a constituir lo común, a articular una integración social y política, y al mismo tiempo sumo la idea de Melissa Williams de articularlo sobre la base de un futuro común, entendiéndolo como algo que se va proyectando hacia adelante, justamente para no caer en los problemas, insisto, del exceso de fe en el origen o las concepciones fragmentadoras de identidades fuertes y esencialistas, y tampoco caer naturalmente en la recurrente idea constitucional refundacional. Quisiera seguir el análisis
junto con el pensador estadounidense Michael Sandel. ¿Por qué es importante entrar en el análisis de Sandel? Porque Sandel toma también la idea de lo común y lo sitúa en un ethos. Y para situarlo en una ética, habla de bien común. Vuelve sobre la base de la importancia del bien común. Naturalmente volviendo al hilo de la vida buena, del buen vivir, de la ética del gobierno, y le devuelve a la política una etimología perdida. La política había transitado por una concepción instrumental, una concepción procedimental, una concepción, diría yo, acomplejada de sí misma y muy raquítica. Cuando la política en su origen es polis ethos, el ethos de la ciudad. Y ahí vuelve Sandel a decir, la ética y los dilemas éticos son el centro de la teorización política. Por eso es que hablamos de un bien común. Porque hay algo que hay que resolver, porque hay algo frente a lo cual hay que adherir y comprometerse, hay algo que permite una articulación conjunta de la realidad. No somos seres descontextualizados, no somos seres fracturados respecto a algo que nos concierne a todos. El concepto de lo público, en este sentido, bajo la lógica tanto de Taylor como de Sandel, es un rescate de la idea de solidaridad, la idea profunda. Y yo iría más lejos también. Es el rescate del ideal olvidado de la Revolución Francesa, el concepto de la fraternidad, de la fraternitas cristiana. En St. Paul Cathedral, Sandel va a decir eso en un emocionante discurso en la Catedral de San Pablo, en Estados Unidos. Volver al bien común, volver al sentido que aúna las voluntades y volver de manera consciente. ¿Cómo? Desde la ética prudencial. Justamente esa ética que hace inseparable la conciencia moral de la conciencia práctica, que hace inseparable al individuo, a la persona, con su relación mediata e inmediata. Porque si yo fracturo esa relación, lo que estoy haciendo consistentemente es colocar al hombre como un medio y no como un fin. Perder la noción télica de la realidad, la noción del telos, del fin. El ser humano es un fin en sí mismo. Y desconocerlo consistentemente lo que hace es alejar a cada uno de nosotros respecto a lo que a todos nosotros nos concierne. Lo atractivo, por ejemplo, de la voluntad rousseauiana general no era justamente la instrumentalización para llegar a la unanimidad, sino la concepción republicana que descansaba detrás de la construcción de una generalidad. Y es esa concepción republicana que ahora descansa en una noción más bien comunitaria, la que nos está rescatando o trayendo de vuelta el liberalismo comunitario de Charles Taylor y Michael Sandel. Y ambos sobre la base de introducir a la ética en la comprensión de la política. Y hay dos cosas muy interesantes aquí. Primero, en Sandel hay un respeto por una laicidad positiva, que significa no ser neutral frente a los valores, frente a las creencias. ¿Puede un ser humano separar su acervo valórico de una decisión política? Yo creo que no. Ninguno de nosotros es anterior a sus propias circunstancias, ni a su fe, ni a sus creencias, ni a sus enlaces de actuar en cristiano, por ejemplo. Ninguno. Cualquier intento por provocar la separación de manera radical es simplemente volver a una temática liberal, procedimental y neutral que justamente no es la propia ni de Taylor ni de Sandel. La concepción positiva y sustantiva, no solo de la libertad, sino de esta concepción de lo laico en una era secular, es justamente entender que la creencia no solamente es parte de tu privacidad, de tu intimidad, sino también es parte o ingrediente fundamental de tu discurso público. Si no fuera así,
yo la verdad, y aquí lo digo en tono personal, como católico, me sentiría en una esquizofrenia social, digamos, absolutamente. O sea, estoy llamado a hacer de una forma en privado y a hacer de otra en público. Incomprensible. Incomprensible. Y eso es lo que justamente Sandel dice con mucha fuerza. Independiente de lo que cada uno crea aquí, no se puede separar la construcción del valor con la razón pública. No se puede separar el credo de la razón pública. Y esto, insisto, vengas de donde vengas y creas lo que creas. El punto es que el imperio de la neutralidad es muy nocivo, desnutre, enflaquece el sentido de la política. Otro punto importante de Sandel, que en el fondo vamos sumando respecto de la concepción de esta democracia republicana, es que nos está invitando a enfrentar un problema que lo escuchaba hace un ratito cuando hablaban de la igualdad sustantiva y del mérito, que es el problema justamente de la jerarquización de la realidad. ¿Por qué está jerarquizada la realidad hoy en día? La realidad hoy en día de la jerarquización no es como antaño, donde la jerarquización era por la jineta, era por la autoridad, era por las distancias reverenciales, era por los temores reverenciales. No, hoy en día la jerarquización se produce, creo yo, por algo que es muy sutil, pero muy efectivo. Hoy día no estamos hablando de economía de mercado, sino que estamos hablando de sociedad de mercado. Y ahí está el problema. Ninguno de nosotros aquí, por lo menos, y yo como liberal comunitario, estamos viendo que sería un problema la economía de mercado. Yo sinceramente no creo que esté ahí el problema, en absoluto. Incluso puedo sumar que pueden haber algunas correcciones de tipo ética respecto a la economía, pero la economía de mercado de suyo no es el problema. El problema es que estemos creyendo de rodillas que habitamos una sociedad de mercado. Eso es lo grave, porque ahí el mercado ha traspasado los límites de la economía. Y entonces lo que se compra y se vende es una realidad más amplia. Y eso sí que es peligroso. Cuando tengo una visión de sociedad de mercado. Porque ahí el mérito no es el mérito, por ejemplo, del cristiano, del soldado en la batalla, del estudiante que se esfuerza. No es el mérito profundo, sustantivo, que deviene también de la ética prudencial, sino que es un mérito jerarquizador, es un mérito clasificador, categorizador, es un mérito en el fondo que produce una recompensa que ahonda justamente en jerarquías que podrían volver a darle sentido incluso a pensamientos trasnochados de corte marxista. O sea, justamente eso es lo que produce la odiosidad en sociedades donde realmente lo justo debiera ir de la mano también con lo bueno. Si yo lo separo, imagínense, sociedades individualistas, competitivas, y eso sumado a la jerarquización de la realidad, obviamente que el concepto del mérito termina siendo algo mucho menor, mucho más débil y con muy poco sentido. Y ahí estoy con Sandel respecto a la crítica de ese mérito, de esa tiranía, de ese mérito que emerge de una sociedad de mercado, de una mercantilización de la realidad como un todo. Ese mérito es peligroso, porque ese mérito es una compraventa. No es un ser humano sustantivo, no es el producto de una ética prudencial, no hay una conación y una acción entrelazadas, como lo hemos venido hablando a propósito del pensamiento de Taylor y de Sandel. No hay un bien común, hay un bien personal, hay un autointerés, hay una racionalidad instrumental. Y ese mérito no tiene sustancia. No estoy diciendo con esto que la autorrealización, que es propia del liberalismo ético de John Stuart Mill, no tenga importancia. Sí la tiene,
pero la tiene justamente porque está inserto en una ética, en algo más amplio, en un concepto relacional, en un sentido concerniente de comunidad. Por lo tanto, ¿podemos vivir con una economía de mercado? Sí. ¿Es deseable una economía de mercado? Sí. ¿Es la raíz del incentivo individual propio de un ser humano que en el fondo se esfuerza y sale adelante? Sí. Pero eso no puede leerse con eso una condescendencia a una sociedad de mercado o a una mercantilización de la realidad. Quiero conectar ahora con el compromiso más fuertemente. Y el compromiso, ya que hemos entendido la aspiración, la inclinación, en el fondo, a que se concrete una realidad democrática plena y entendida como una empresa común, el compromiso aquí yo me tomo del pensamiento de otro canadiense, James Talley, actualmente catedrático de la Universidad de Victoria, un liberal comunitario pero de corte intercultural. Él es bien interesante lo que hace Talley, porque Talley hace una mixtura entre el pensamiento de Taylor, por un lado, y el pensamiento de Michel Foucault. Pero cuando toma Michel Foucault, no lo va a tomar dentro de la tradicional lógica doctrinaria o de contenido de Foucault, sino que lo va a tomar en un sentido metodológico. Y se va a centrar en un texto, que es el último texto de Foucault, de 1984, que se llama ¿Qué es la ilustración?, que es la respuesta 200 años después a Kant sobre lo que para Foucault realmente era la ilustración. Y la ilustración para Foucault, en el fondo, no era la clásica concepción humanista de la persona culta, digamos, que ha ido acumulando conocimiento y que en el fondo se ha elevado intelectualmente para poder comprender de manera iluminada el cómo se saca el tutelaje de encima, que era en el fondo la formulación kantiana para darle fuerza a la construcción de la razón pública. Sino que en el caso de Foucault es el hacer heroico, el hacer presencia del presente, el entender en el fondo que la persona ilustrada es una actitud, es un valor actitudinal, es un ser humano arrojado a la realidad. Y arrojado a esa realidad para entenderla en el sentido más fuerte que puede haber en la vida, que es justamente el estar consciente que esa realidad está instrumentalizada muchas veces, bajo dominación, que puede ser normalizada, en el fondo que no es neutra. Eso por un lado. Y por otro lado, James Talley recoge la idea de comprehension, que la saca, esta comprensión con la H entre medio, la saca de un libro, o sea, sale de un libro de él que se llama Strange Multiplicity, un hermoso libro de James Talley, si no me equivoco, de 1993 más o menos, donde él postula la idea de comprensión con esta H entre medio como una forma de asir, tomar, abrazar la realidad del otro. Y al hacerlo, estoy abrazando y entendiendo mi propia realidad. Lo último, en el fondo, para poder entrar ya en algo que a mí, por lo menos, me motiva mucho en el último tiempo, en la teoría democrática, es el pensamiento elicitivo. Y aquí el pensamiento elicitivo es contrario, opuesto al pensamiento prescriptivo, al pensamiento a priori, al pensamiento predeterminado, a las preconcepciones que el ser humano puede traer en la vida. Todos los que estamos acá tenemos, en el fondo, vivencias, historias, experiencias absolutamente disímiles. Y todos los que estamos acá tenemos razones y razonamientos, razonabilidades que son absolutamente diversas. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Hoy en día vivimos dialécticas confrontacionales. O sea, los seres humanos cuando entramos en diálogo con alguien, tradicionalmente lo que queremos es convencer a esa otra persona. O sea, traemos una razón desde la casa, en una cajita ACME, con la verdad absolutamente autocontenida, y queremos decirle al otro, en el fondo, tú crees lo que yo te estoy diciendo. Es bien interesante porque aquí hay una suerte de dogmatismo implícito, de cierta predeterminación,
que es bastante agotante. Yo creo que todos lo hemos vivido en esta dialéctica del supuesto diálogo, de la supuesta conversación. La llamada aquí es, sobre todo el pensamiento elicitivo, me estoy centrando en Wolfgang Dietrich y en Anthony Simon Leiden, digamos, que sostienen que las personas en realidad debiéramos mirarnos, insisto de que esto es un debiera ser, porque en la realidad no ocurre. Cuando uno hace filosofía política o teoría política, acude al deber ser, porque para poder transformar la realidad, tú no puedes ser descriptivista, no te puedes quedar en el ser de las cosas. Tú tienes que quedar también en el deber ser, porque si no, no cambias nada, no transformas nada. Y en ese deber ser, lo que dicen ellos, es que todas esas razones que traemos de la casa debieran ser entendidas como proto-razones. O sea, como razones que están, en el fondo, sujetas a cuestionamiento, a interpelación, a diálogo propiamente tal, pero en un sentido que nos va a exponer a una realidad que no conocemos después de haber dialogado. O sea, no es algo que nosotros tengamos siquiera conocimiento previo, pero ahí está el punto deseable de esa proto-razón. Y eso naturalmente permite un espíritu deliberativo muy profundo, muy democrático, que está distante, por un lado, de la negociación, en el sentido de tú me das esto, yo te doy esto otro, del mero acomodo, o de la mera concepción poco sustantiva del suma cero, que es muy tradicional también, y propio de guerras pírricas, donde los potenciales triunfos son derrotas. Yo tengo esa lectura, por lo demás, del 7 de mayo, si no se llega a acuerdo o a consenso, es una lectura de estar frente a una guerra pírrica, digamos, que es un falso triunfo, porque en realidad es el repartir la derrota. Pero eso podemos entrar a conversarlo. Y en este caso, en el fondo, las proto-razones, o el principio de la proto-razón, responde al concepto elicitivo de que todo ocurre en la medida de que las personas que participan van articulando lo que se llama el razonamiento conjunto. Y ese razonamiento conjunto, naturalmente, tiene un día después, y ese día después es otra realidad, que Aristóteles llamó la lógica del tercero incluido, y que hoy día se conoce como trialéctica. Y a eso es la que apela el pensamiento elicitivo, a la superación de la dialéctica confrontacional, cambiarla por una trialéctica. Y la trialéctica, en el fondo, es una visión panorámica, incluyente, y que no está disminuida por el pensamiento de la hormiga que observa a la hormiga y que no puede mirar en altura, naturalmente, la proyección de una idea dentro de un contexto más amplio que la propia razón que pueda traer yo desde la casa. Muchísimas gracias, profesor Morales. No, gracias a usted. Una exposición muy completa en términos filosóficos y teóricos. Así que abro el foro para la palabra. Más que una pregunta, bueno, después podrá comentar una cosa muy cortita, pero que es ejemplificar lo dicho respecto del individualismo y cuando le damos toda la decisión de todo a la persona individual. Hay dos ejemplos que grafican que no en todos los casos eso es lo más conveniente del punto de vista del interés de la persona incluso. Hay un grupo de economistas que sacaron premio Nobel, que hicieron un estudio abordaron la teoría del comportamiento y demostraron que las decisiones económicas, no en todos los casos tomadas por las personas, son las mejores, porque las personas se orientan a tomar decisiones más bien al corto plazo. Y hay decisiones que se tienen que tomar a largo plazo para beneficio de las personas, pero cuando tú se las dejas a decisión personal, muchas veces no son las mejores, incluso calculado el punto de vista del valor final que tiene, valor económico final para esa persona. Ejemplo, la previsión. Si uno diera la libertad de ahorrar o no ahorrar para la previsión, muchos no ahorrarían, pero cuando llegan a viejos lo necesitarían, ¿eh? Lo mismo pasa con el seguro de la salud. Pero hay otros ejemplos que ellos demostraron que era así. Entonces, esto de que la sociedad del individualismo total, al final no es la mejor opción ni siquiera desde el punto de vista del valor económico. Y hay otro grupo, no sé si es de psicólogo, que escribió un libro, una persona, un psicólogo, que se llama Pensar rápido, pensar lento. Entonces, él demuestra que en el cerebro hay dos áreas. Una que piensa rápido y otra que piensa más lento. Y la que piensa rápido no siempre toma la mejor decisión, sino que la que piensa lento es la que madura más. Pero la tendencia nuestra es a pensar rápido, ¿eh? Entonces son dos ejemplos
que ya va más allá ya de la teoría que nos dice el doctor Morales, sino que demuestran que la verdad que el bien común a veces no se identifica con las decisiones individuales tomadas por cada uno de nosotros, sino que hay decisiones en conjunto que tiene que tomar la sociedad que favorecen más a los individuos. Felicitaciones, Enrique, por la presentación. La verdad que abre muchos flancos interesantes como para preguntar o comentar. Yo voy a preocuparme solamente de dos. Yo diría que a primera vista, los que estábamos más metidos propiamente en la política, veíamos en los comunitaristas anglosajones un pragmatismo en el buen sentido de la palabra, que permitía tener propuestas más concretas respecto a los déficits democráticos o a las medidas destinadas a fortalecer, solidificar, defender, promover la democracia. Recuerdo particularmente ese libro La nueva regla de oro de Etzioni, en que cada capítulo termina con propuestas, pero son esas, me da la impresión que, salvo lo de Etzioni, como que el ambiente comunitarista anglosajón no ha asumido el desafío democrático de la última década, por decirlo de algún modo. No sé si es provocativo lo que te estoy diciendo, y esa es mi intención, provocar. Muy provocativo. Y en segundo lugar, cuando pensamos en la realidad chilena y en todas las tesis refundacionales y en todas estas lógicas de la Cló y todos estos teóricos de la dialéctica y del conflicto y de exacerbar las identidades minoritarias y toda la fragmentación de la cual tú hablabas, ¿cómo relacionas tú el tema de la comunidad, por ejemplo, la comunidad de pueblos originarios como comunidades, que ellos reivindican la defensa de los pueblos originarios, pero de algún modo también reivindican el derecho de una comunidad a ser parte de la sociedad sin ser necesariamente disfuncional o discriminado? ¿Cómo ves esa problemática, tú que estás en la Araucanía, con el concepto comunitario? Yo creo que hay ahí una temática que el tema de la comunidad nos interpela, nos provoca o nos representa, la hemos soslayado. Sí. Tú estando en la Araucanía, ¿cómo lo ves? A ver, voy a partir haciendo un comentario a lo que decía Felipe, a propósito del individualismo. Es bien interesante, yo siento que la mirada clásica de Taylor de la crítica al individualismo aparece muy claramente en un libro de él que se llama La ética de la autenticidad, donde la responde, digamos, a las tres ideas del malestar de la modernidad, y una es justamente el individualismo, y desarrolla además la idea del argumento filosófico posteriormente de lo que Felipe estaba indicando, que es justamente cuando las personas tenemos un pensamiento muy individualista, perdemos de vista lo que yo estaba diciendo, que en el fondo es el razonamiento panorámico, la posibilidad de aquello que nos concierne a todos. Y con eso no es una crítica, insisto, a la autorrealización o al invertir en el individuo para vivir en comunidad. No sé si me explico. Los paisajes formativos naturalmente tienen un origen personal e individual, pero la vida es una mezcla entre lo que inicialmente soy y lo que no soy, y lo que no soy aparece justamente cuando yo me relaciono con las personas. Voy a decir algo que muchos de los que me conocen lo he repetido siempre. Las personas no somos, estamos siendo. Y en la medida que estamos siendo, estamos siempre lanzando nuestras conexiones con una realidad más amplia que la individual. Y otra cosa, a propósito de lo que dice Felipe, que es muy interesante y que a mí me hace mucho sentido para poder entender que esto no es solamente una crítica al capitalismo, que en el fondo no comparto totalmente, sino que es una crítica al capitalismo salvaje. Hay un documental que se llama La teoría sueca del amor, que muestra cómo los estados benefactores, digamos, también provocan un individualismo que rompe el tejido social
y que en el fondo lo que hace es trazar una línea de contacto entre el individuo y el Estado, sin mediar una vida social. Por eso es que el 40% de la población sueca muere sola. Y por eso que las personas no tienen, en el fondo, un sentido de comunidad, de proximidad y de coexistencia fuerte y profunda. Porque en el fondo lo único que tienen es una relación muy impersonal entre ellos, muy funcional, muy laboral. Incluso aparece en el documental un montón de migrantes que en el fondo cuentan que en los 15 años que llevan, 20 o 5, no han tenido una conversación profunda con ningún sueco. O sea, son sociedades que están absolutamente desmembradas por el sentido que justamente la Constitución sueca resguarda, que es una declaración de independencia personal constitucional desde 1974. Y eso es absolutamente destructivo. Para nosotros que creemos en un liberalismo comunitario, eso es destructivo, porque le está quitando a la persona el conocer los problemas de otro, de responsabilizarse y terminar tal cual termina mostrando el documental, insisto, que el 35% de las mujeres tienen hijos por inseminación, el 40% está muriendo solo, hay un 45% que trabaja en buscar la sucesión testamentaria de las personas. Imagínense, ¿qué nos están diciendo con eso? Bueno, ahora, recogiendo lo que Gutenberg dice, yo sinceramente creo que hay una línea del comunitarismo anglosajón que efectivamente perdió el sentido de lo práctico y de la diversidad, y esa línea no me parece a mí que esté en Taylor ni en Sanders. O sea, estoy pensando más bien en una concepción comunitaria al estilo de Alasdair MacIntyre, que en el fondo es una concepción estrictamente neotomista, muy valiosa por lo demás, pero que en el fondo queda atrás respecto de lo que sucede en la realidad mundial desde 1990 en adelante, que en el fondo es la apertura del pensamiento político, social y la apertura del sentido profundo de la diversidad. Es más, tan central es el pensamiento de Taylor respecto a la diversidad cultural, por ejemplo, que en 1992, en el Human Values de Princeton, Taylor va a redactar la política del reconocimiento, que es justamente lo que inaugura la pregunta o el cuestionamiento desde la diversidad cultural al sentido profundo de las otras diversidades. Y ahí se van a sumar muchos, Anthony Appiah, también desde el punto de vista de la diversidad sexual en adelante. Esa apertura está marcada por ese liberalismo comunitario en que Taylor es protagonista. Y a ese respecto también James Tully ha marcado en el último tiempo justamente en conjunto con el gobierno de Canadá como tal, ha sido un protagonista de la relectura de la inserción o la comprensión de los pueblos originarios en sociedades altamente complejas, o lo que él denomina multinational democracies, democracias multinacionales. A ese respecto, es este liberalismo comunitario el que en realidad ha hecho puente entre nociones extremistas identitarias o nociones procedimentalistas como las que uno puede encontrar en Brian Barry, en el fondo, que termina colocando a la cultura en un culturalismo neutral y que no sería el lugar, en el fondo, al que estamos acudiendo nosotros en esta conversación. Ahora, respecto a la Araucanía, y eso me parece súper interesante. En la vida hay dos sentidos de comunidad. Uno, un sentido de comunidad que yo denomino intracultural, que es el momento del repliegue, el momento en que una comunidad se mira a sí misma, en que se autoforja, se autoentiende. Y en ese sentido, en la Araucanía es válido, y no solamente en la Araucanía, sino en cualquier parte donde haya pueblos originarios, es válido que haya un minuto de reflexión comunitaria, colectiva, por decirlo de alguna manera, un momento de autopensamiento. Que, insisto, estoy usando la palabra repliegue, que es una palabra que se la escuché a una pensadora estadounidense que no recuerdo en este minuto, no se me viene a la cabeza, que hizo un libro con Axel Honneth sobre reconocimiento y redistribución. O sea, ahí está Marco Belot, no sé si recuerdas tú el nombre, ¿me ayudas ahí? Nancy Fraser. Exactamente, Nancy Fraser. Bueno, ella usa el término repliegue justamente como el momento en que la comunidad se mira a sí misma. Ese sentido de comunidad tiene que ver con la intraculturalidad. ¿Cuál es el problema ahí? Si se cierra, creo yo, no da el paso a la interculturalidad.
Y si se esencializa, o sea, empieza a concebirse a sí misma como algo inmutable, no es parte de la dinámica social que la circunda, y por lo tanto está condenando a la muerte social a ese grupo. Eso por un lado. O sea, yo creo que es un momento, pero no puede ser un todo. Porque justamente no da el paso a la interculturalidad y estaríamos frente a una intraculturalidad esencialista, cerrada, peligrosa, porque en el fondo va a ser reticente justamente a la convivencia con los demás, a la convivencia con la sociedad más amplia. Ahora, el otro sentido de comunidad, que es el sentido de comunidad en el que yo personalmente creo y apuesto en la vida democrática, está absolutamente condenado a la porosidad, a la permeabilidad. Por eso es que me gusta la idea del futuro común, o de esa comunidad que está articulada como una aspiración y como un compromiso más allá de una idea originaria o refundacional. En el fondo que no está clavada, no está anclada, no está condenada a una inmutabilidad. ¿Qué es lo que está pasando hoy día en la Araucanía? En la Araucanía estamos en una dialéctica confrontacional muy polarizada con respecto a una visión de mundo que naturalmente está inserto dentro de una lógica muy occidental, y por otro lado una visión de mundo muy cerrada, muy intercultural, que la desconocemos profundamente, y que están ahí incomunicados. Me recuerda algo como lo que decía Svetlana Todorov en los primeros momentos entre españoles e indígenas. La comunicación aquí está perdida. Estamos frente a la imposibilidad de la riqueza del conocimiento social y de la mutualidad. Y ese paso hay que superarlo. ¿Pero cómo hay que superarlo? No con lo que estamos viviendo hoy día. Hoy en día, si me preguntan a mí, la Araucanía no está en conflicto. Lo que la Araucanía está viviendo es un ataque unilateral de personas que yo considero sinceramente desbordadas, violentistas, terroristas, que no tienen nada que ver, ni con la historia mapuche, ni con la cultura mapuche, ni con la importancia del acervo cultural mapuche. O sea, estas personas están absolutamente enredadas en una confusión que podríamos denominar robo de madera, narcotráfico, violencia directa, lo que ustedes quieran, pero eso no tiene ninguna raíz cultural. Y al decir eso, naturalmente hay que saber diferenciar. O sea, si ustedes me preguntan a mí, ¿tiene que haber un espacio de repliegue para las comunidades y los pueblos originarios? Sí, pero tiene que haber un espacio de interculturalidad, de porosidad, de permeabilidad, de encuentro. ¿Y eso cómo se da? Se da justamente aprendiendo a hacer política con los grupos que son absolutamente proclives a la democracia y que yo siento que están siendo abandonados y que representan más del 80% de la población indígena de este país, que tienen absolutamente una actitud, una acción, una inclinación y una disposición al diálogo. Voy a tomar la palabra para formularle dos preguntas a Enrique. Una tiene que ver con el proceso constitucional que está viviendo Chile hace un par de años ya, y que hace unas semanas tuvo una última etapa que generó una supermayoría en realidad. Una supermayoría en vez de una mayoría, una supermayoría. Y construyendo sobre los principios del liberalismo comunitario que nos han mostrado hoy día aquí, si te dieran la oportunidad de aconsejarles, señalar tres prioridades, tres principios constitucionales que te gustaría ver en el nuevo texto, ¿cuáles serían esos tres principios? Esas tres ideas constitucionales. Y la segunda pregunta que quería formularte tiene que ver también con un proceso que se nos avecina, que es la conmemoración de los 50 años del golpe, aunque quiero abordarlo de una perspectiva más teórica. No es exactamente los 50 años del golpe, sino que qué es lo que hacen las democracias con el pasado, siendo que el énfasis lo hemos puesto en el futuro. ¿Qué es lo que se hace con el pasado para construir un futuro común? Cuando ese pasado es tan conflictivo como el que es el de Chile. Así que, bueno, te dejo la oportunidad de responder, Enrique. Muchas gracias. Voy a partir por la segunda pregunta porque me va a permitir enganchar con la primera. Es muy buena tu pregunta porque efectivamente da la impresión que cuando uno está mirando el futuro común estuviera hablando de una tabula rasa o una página en blanco, como
nada más distinto, porque justamente lo que estamos defendiendo aquí justamente es no caer en ese anclaje originario, ni tampoco en lo refundacional. En realidad lo que responde la idea de futuro común, perdón, es a propósito de una lectura que tiene que ver con el entendimiento de la política migratoria. Por eso es que Melissa Williams habla del futuro común. Y yo lo tomo y lo sitúo en la ciudadanía, porque también concuerdo, naturalmente, que los seres humanos, como estamos estamos siempre en una dinámica migratoria también, de nuestras propias ideas, de nuestras propias realidades. Y por lo tanto, es bueno mirar hacia el futuro para evitar justamente los diseños, las predeterminaciones o las preconcepciones. Eso por un lado. Ahora, ¿cómo vuelvo a mi pasado? Es una gran pregunta. Porque en este minuto tenemos 4 generaciones en Chile que se están disputando su lugar. 4. Si asumimos más o menos la visión sociológica de que las generaciones van entre 15 o 20 años, tenemos 4. Y entre las 4 no ha habido, y esto lo recuerdo porque me tocó hacer una ponencia en agosto del año pasado sobre los escenarios post-plebiscito. ¿Y cuál era el problema que había? Me recuerdo una columna de Iris Bellinger, que decía, el problema es que no hay transferencia generacional. Es efectivo, no la hay. O sea, tenemos 4 generaciones que en este minuto están enarbolando 4 visiones de Chile, segmentadas en 4 grupos partidarios, con 4 sentidos absolutos de la realidad. O sea, por un lado tiene una generación muy joven, que se está proyectando en el fondo en algunas ideas que están apareciendo en el gobierno, junto con otra generación que le sigue, que está más representada por el Frente Amplio, y por otro lado tienes grupos como los republicanos o el Partido Comunista que están absolutamente mirando a un pasado muy pasado, y que intentan recrear esa confrontación que alguna vez hubo entre, podríamos decir, el mundo Allende con el mundo Pinochet. Y por otro lado, hay otro grupo, que si tuviera que yo colocarme generacionalmente estoy ahí, que en el fondo siente la necesidad de revitalizar el legado de la Concertación, que siente muy adentro el hecho que hubo una transición, que hubo una vuelta a la democracia, que hubo un rescate de ciertos valores, que en el fondo hubo una renovación socialista, una entrada socialdemócrata, hubo una modernización del humanismo cristiano en la visión, naturalmente, de la mano de un liberalismo comunitario, etcétera, etcétera. Y tenemos esas 4 generaciones ahí, que a ratos más parece un diálogo de sordos. Y eso es preocupante. Porque eso justamente es lo que nos tiene a nosotros hoy en día jugando ¿a qué? A plebiscitar la realidad, a los balotajes, al blanco y negro, a lo maniqueo, al suma cero. Porque si hubiésemos hecho la transferencia, estaríamos más emparentados con una lógica de razonamiento conjunto, de gana-gana, o en el fondo de una mutualidad con sentido. Y en donde lo que le concierne a uno, le concierne a todos. Eso por un lado. Cuando tú me preguntas sobre principios constitucionales, una cuestión vital que yo quisiera, vital, que es que no hubiese una distinción respecto a temas como sistema electoral y la diferencia entre un movimiento y un partido político. Es muy destructivo para una democracia provocar una indistinción entre un partido político y un movimiento. El movimentismo es muy efervescente, es mucho ruido, pocas nueces. El movimentismo, en su sentido negativo, tiene un sentido positivo, del cual no sé si lo voy a hablar, pero el sentido negativo produce un fenómeno que Pierro Zambalón denomina impolítica, que significa alta efervescencia política, pero cero efecto político directo. Cero efecto político directo. Si uno revisa, por ejemplo, las protestas del 2011, solamente alcanzan a tener un efecto político en el minuto que ese movimentismo fue al Parlamento y dialogó directamente con la institucionalidad. Por lo tanto, tiene que haber un corte importante, jerárquico interno, donde se reconceptualice y se modernice, pero se coloque como punta de lanza la lógica del partido político por sobre este movimentismo impolítico. Es un principio constitucional
clave, y de la mano con un sistema electoral naturalmente que podemos llegar a discutir, que sea más proporcional, más proclive a ser un buen espejo también de la sociedad democrática y del votante. Eso por un lado. Lo segundo, es importante tener democracia procedimental, es importante tener institucionalidad, pero me gustaría que los derechos fundamentales, y esto es algo arriesgado, haya también una apelación a la democracia sustantiva, a valores democráticos sustantivos, profundos, que no solamente respondan a ejes de corte institucional o procedimental. Eso a ratos parece ausente. En los derechos fundamentales aparecen principios democráticos como autoevidentes o principios unificadores de la noción de Estado o del sentido de nación. Pero la democracia en su sentido sustantivo, como hemos tratado de relevarla acá, parece ausente el sentido profundo de lo republicano, de la corresponsabilidad ciudadana. Probablemente es algo más disputable, es algo más discutible, pero ya que me preguntaste a mí me gustaría que estuviera. Otro principio básico es justamente un principio que establezca esta diferencia que yo he esbozado de lo que es una sociedad de mercado de una economía de mercado. Y ahí yo rescato naturalmente los derechos sociales, por un lado, rescato los elementos éticos que están subyacentes a eso, y me gustaría que hubiese una diferencia de las dimensiones económicas y políticas claras. Estoy pensando, por un lado, en el pensamiento sartoriano, de la preeminencia de la democracia política por sobre la incompletitud de las democracias de corte social o económica, y por otro lado estoy pensando en lo que dije hace un rato, que es el pensamiento de Sandel, donde a veces sin querer queriendo estamos mercantilizando elementos sociales que en el fondo al hacerlo estamos requebrajando la posibilidad del tejido social, de la solidaridad, de la fraternidad y de la integración social. En medio de su exposición me acordé de ese libro de Sandel sobre contra la perfección, la ética en la era de la ingeniería genética, que tiene la virtud de plantearse anticipadamente, o relativamente anticipadamente, la problemática que se está dando hoy día en la lógica de moral y tecnología, avances tecnológicos, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Aquí planteado muy en el tema genético. Pero lo fui a buscar porque lo que hicieron la presentación de ese libro, los profesores de la Carlos III en Madrid, yo había subrayado una forma en que presentaban el planteamiento de fondo de Sandel que tan brillantemente hoy día ha puesto Enrique. Y permita que yo voy a leer esa parte, porque dice, no es suficiente, por tanto, con un liberalismo igualitario de corte rawlsiano que garantice la libertad y una igualdad levemente redistributiva, sino que hace falta una política de cohesión social y de participación pública. Hace falta fortalecer un espacio en el que puedan discutirse nuestras ataduras morales, nuestros afectos, nuestras lealtades y convicciones. Obviamente, dice, y en tercer lugar, todo esto supone asumir que la política no debe eludir el compromiso moral, sino que debe implicarse en un continuo diálogo sobre el mismo, cultivando de este modo las virtudes cívicas y la formación de una identidad comunitaria. Aquí viene un poco lo de la porosidad que decías tú, tanto en sentido sincrónico como diacrónico, cultivando fundamentalmente ese sentido de la responsabilidad compartida que se deriva de la existencia de vías entrelazadas, proyectadas hacia el pasado, y lo que también decía Enrique, y el futuro. A mí me gustaron esto de los registros rayados porque los vi como sintéticamente colocaban elementos que caracterizan un poco lo que tú decías de Taylor, de humanismo cívico, y también del español, que al menos yo miro mucho a Alejandro Llano, que también hace el planteo desde una versión hispana respecto al humanismo cívico, pero que nos entrega elementos a tener presente en el análisis de la democracia, los problemas de la democracia y de soluciones a esos desafíos. Es decir,
política de cohesión social y de participación pública. Un espacio donde se pueda dialogar. Porque esto que tú describías, los 4 sectores que son como sin diálogo, sino que cada uno va en lo suyo, de algún modo, en la vieja lógica de los pensamientos únicos, no tan pretenciosos como eso, pero que vuelven a aquello. La relación política, compromiso moral, virtudes cívicas, identidad comunitaria, y esto del diálogo sincrónico y diacrónico. Y con esto termino. Porque está bien lo que Enrique dice respecto a la importancia de los partidos y la distinción respecto a los movimientos. Pero yo lo que te comentaría, Enrique, es que se requiere partidos que sean capaces de incorporar parte de una lógica movimental en su función de partido. Porque está claro que los partidos están en crisis, está claro que los partidos se han transformado en entidades burocráticas, muy distantes, que no son diacrónicos. Y la lógica movimental en la parte positiva, creo que debe ser parte del cambio de la lógica de funcionamiento de los partidos. Creo que abriste una puerta que es importante de la lectura futura. Voy a comentar 2 cosas. Diego sabe, lo hablamos hace un rato. Yo tengo un hijo de 20 años que es muy curioso intelectualmente y él quiere, y se está preparando y todo, y por una elección personal estuvo 1 año y medio más o menos fuera del colegio en la pandemia porque no le gustaba el formato esto de online, le gusta mucho la presencialidad. Y él quiere estudiar ingeniería genética. Y cuando yo hablo con él siempre me discute sobre la base de que nota en el discurso poco futurismo, poca tecnología, poca proyección. Es como si estuviéramos siempre hablando desde lo que sabemos, pero no desde lo que queremos llegar a ser o de lo que podríamos llegar a visualizar o vislumbrar. Y me parece fascinante cuando un hijo de 20 años en el fondo tiene una proyección, un pensamiento muy mirando hacia adelante sobre la base de no sentirse anclado en el presente desde el cual habla. ¿Y por qué? Porque en el fondo me interpela. Me interpela. Y esto es como el cuento de cuando uno hace clase y te dicen, oye, pero hoy en día el mundo es más mediatizado, tienes que aprender a entender, a manejarte mejor con el PowerPoint, o tienes que aprender a entender la cuestión de las nuevas clases virtuales, o de toda esta lógica, en el fondo, de volver a hacerse uno mismo en el sentido adaptativo del término, que es justamente de lo que carecemos a propósito del tema de las transferencias generacionales. Pero una cuestión fundamental que le he tratado de transmitir a mi hijo es el punto que tocas tú, que es justamente decir, en esa diversidad, en ese sentido profundo de la diferencia que tenemos todos nosotros, ¿dónde está el elemento profundo, ético, para poder entender dónde está lo bueno, dónde está lo malo, lo dañino, lo no dañino, lo perfecto o lo imperfecto? ¿Qué pasa con la lógica genética o con la lógica de la inteligencia artificial, como está proyectada? Es despersonalizadora. Y en el fondo sitúa naturalmente a la ética en una continuidad con lo que podríamos llamar, en un sentido práctico, la ética consecuencialista o la ética del resultado. Y cuando se produce la ética consecuencialista o la ética del resultado, yo corto la conciencia moral con la conciencia práctica. O sea, al individuo lo exteriorizo. Entonces la persona solamente va a responder a una alianza de alteridad entre el artificio y el exterior del ser humano. Es como si vamos a firmar un nuevo contrato social, virtual, funcional, entre nosotros y lo que vayamos a crear y que va a convivir con nosotros, por esta inteligencia artificial que nos va a nutrir. Entonces vamos a crear un nuevo in-between, un nuevo entremedio, pero que es súper nocivo, porque nos vuelve hacia nosotros. No nos alimenta éticamente. No alimenta el sentido de la frónesis original aristotélica, de la ética prudencial iluminada por una conciencia moral. Es simplemente lo que vamos a hacer nosotros es un control de calidad respecto a si algo es funcional a la vida de nosotros
¿Nos ayuda a entender más rápido algo? Algo que va a estar absolutamente parametrizado. O sea, nosotros ya tuvimos experiencias parecidas cuando éramos niños. Yo en la media, por ejemplo, el salto de tener una calculadora en la mano a hacer yo el cálculo en el papel, me iba demostrando que estaba entrando en una lógica de papel milimetrado. O sea, había algo que en el fondo se estaba yendo de mí, que me estaba facilitando la vida, pero que estaba en el fondo llevándome a una lógica muy unidimensional donde se reduce la posibilidad de entender la realidad. Desde mí mismo, desde mi observación, desde mi ethos, desde mi sentido. Y yo creo que eso es lo que va a terminar provocando, si no humanizamos lo que viene, la inteligencia artificial, la robotización, la impersonalización de las relaciones humanas. Piensen un poco en una cuestión súper básica, que es un antecedente. Mientras más redes sociales, mientras más internet, mientras más mediatización, disminuye la participación directa, copresencial. Y eso es un símbolo justamente de la fragmentación del compromiso ético y del compromiso coobservante de una ciudadanía no solamente humanizada, no solamente cívica, sino que profundamente ética. Yo quería aprovechar de agradecer mucho a don Enrique por su lección magistral, como corresponde al profesor universitario, que nos ha iluminado mucha profundidad, nuevos retos del humanismo integral, digamos, a la luz de la ciencia social, pero más actual, ahora del siglo XXI. Y una entrada a autores como Charles Taylor, que de alguna forma entronca con nuestra tradición original del humanismo integral. Hay varias expresiones como estas que conviene estudiar. Tenemos que hacer un esfuerzo por actualizar el humanismo integral en la ciencia política moderna, en la ciencia económica moderna también. Sí, más que moderna, actual, contemporánea. Y así. Pero voy a aprovechar de decir una cosa, que el uso del concepto de interculturalidad a mí me parece muy clave porque permite abordar este tema de las identidades, los conflictos de identidades, la fragmentación cultural de una manera razonable, sin pretender un monismo cultural que es imposible, pero que a la vez no creo que sea un tema de palabras, es un paso adelante desde una concepción como muy instalada de multiculturalidad. Hago la diferencia entre multiculturalidad e interculturalidad, que se instaló en Francia, también en Canadá, hace mucho tiempo, pensando que esta especie como aceptación, tolerancia distante, sin un esfuerzo realmente de buscar espacios comunes, iba a ser suficiente. Y no fue suficiente. Se generaron guerras culturales, digamos, muchos países que tenían como gran conquista la multiculturalidad. Y fuera del tema semántico, la interculturalidad, a mi modo de ver, plantea cuestiones de que ¿dónde están los espacios comunes entre estas distintas identidades culturales? ¿Dónde están esos espacios comunes? ¿Los vamos a inventar? Y yo creo que el tema de buscar una racionalidad común es fundamental. Y ahí el buscar en la esencia de lo que es la naturaleza común que tenemos todas las personas humanas pasa a ser vital. O sea, buscar en la naturaleza común como seres humanos, no solamente los derechos humanos, buscar en nuestras propias características como personas, que son comunes a pesar de las diversidades culturales. Ir creando puentes donde dialoguemos, veamos espacios comunes. Yo creo que fuera del tema político, la democracia, en el mundo cultural es fundamental que nosotros busquemos una cultura del bien común, que a mi modo de ver, como creo que lo vislumbra don Enrique, es un bien común intercultural, de racionalidad intercultural, afirmada en la naturaleza común de los seres humanos. Muchas gracias. Quiero aprovechar lo que está indicando Juan, había dejado un pendiente, no me había dado cuenta de un comentario de Gutenberg que me parece súper importante, que es el tema de la distinción entre el movimentismo y el partido político.
Efectivamente, el movimentismo tiene un lado negativo, que es lo que vivimos en el fondo en la efervescencia del estallido, en la efervescencia del 2011, y que estamos viviendo también de alguna manera con la implosión institucional de cuando las personas gobiernan como si estuvieran en esa lógica movimentista. La historia en Chile fue bastante anticipada respecto al fracaso de un movimiento que no sabe plantearse como partido. Creo que el Partido Humanista es un buen antecedente de cómo un partido se diluye en una lógica movimentista. Ahora, el lado positivo, y que es lo que rescato, y esto con Gutenberg ya lo habíamos hablado, e incluso tuvimos una entrevista radial en conjunto donde se tocó este tema. El lado positivo de todo movimiento naturalmente es el lado épico, el espíritu, la motivación, esta cosa que en el fondo nosotros hemos ido abandonando, que es la retórica en el buen sentido, la épica en el buen sentido, la motivación, el entusiasmo en el buen sentido. El movimiento lo que hace primero es que te da una energía, un espíritu, que lo hemos visto en algunas personas que han motivado en el último tiempo, y al mismo tiempo el lado positivo de los movimientos es algo que acertadamente indicaba Gutenberg, que es tener en el fondo la visualización de las cosas que están por venir. En el fondo es ponerle oreja a lo que dice mi hijo, es ponerle oreja a lo que dicen las nuevas generaciones. Los movimientos en el fondo están en la sociedad, avanzan, transitan hacia el mundo de lo político, de lo institucional, y por lo tanto es interesante ahí detectar, anticipar, no en el sentido predictivo manipulador, sino en el sentido de empaparse del conocimiento social que naturalmente permite que la política avance a tono con la sociedad. Eso por un lado. Y otra cosa que concuerdo absolutamente con Juan es la necesidad de una imbricación entre la interculturalidad y la democracia, entendiendo la cultura en un sentido más amplio. Hay una interculturalidad política. Hay un concepto de cultura política que se parece mucho, Juan usaste el término de racionalidad, yo aquí acudiría a Rawls y diría la razonabilidad, algo que puede ser atendible en el sentido público del término, una cultura en el fondo que provoque una cohesión social que haga mantener a la democracia y su transferencia generacional. Con esta intervención terminamos la sesión de hoy día. Muchas gracias, Enrique, y a todos los asistentes y a todos quienes nos vieron a través de YouTube. Centro de Estudios y Difusión del Pensamiento Humanista Cristiano.